Bueno, pues ahora vamos a tener unas ponencias prácticas y vamos a empezar con cambios que vienen en facturación. Vamos a hablar del nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria, características, cambios, mejores prácticas también, ¿no? Para todos estos cambios que se presentan en un tiempo no muy largo. Y para ello contamos con nosotros. Tenemos a Jesús García Martínez, que es responsable de consultoría de transformación digital de Seresco. Jesús es técnico especialista en informática, gestión y técnico superior en administración y finanzas. Así que, bienvenido, Jesús. El tiempo es tuyo y vamos a escuchar atentamente todo lo que viene en facturación. Adelante, gracias. Buenos días y bienvenidos. Vamos a tratar un tema que es crucial para las empresas en un entorno de transformación digital como el que nos encontramos. Seguro que no será tan divertido como el que nos ha hecho Alex, porque esto es una imposición legal, pero sí que va a afectar en el corto plazo a las empresas. Hablar de digitalización es algo de lo que hemos hablado ya de forma extensa durante toda la mañana. Y está claro, ha quedado suficientemente claro que es una necesidad imperiosa para todas las empresas que quieran permanecer competitivas y eficientes en el mercado. La agencia tributaria ha desarrollado una serie de leyes que vienen a cambiar la forma en la que las empresas registran las facturas y se vayan a relacionar con la administración pública en un presente y en un futuro. Vamos a ver si puedo pasar. La llegada de Verifactu tiene su origen en una ley del año 2021, que es una ley publicada por la agencia tributaria, que es conocida como Ley Antifraude, en la que se incorpora una serie de medidas para la prevención y lucha contra el fraude fiscal. En esta ley, además de otra serie de cuestiones, se regula la necesidad de implementar en los sistemas informáticos medidas para garantizar que no se puedan manipular ni destruir facturas, asegurando así su trazabilidad y la autenticidad de las mismas una vez que hubiesen sido emitidas. En concreto vamos a ver un poco qué es lo que dice la ley respecto a este punto, la ley antifraude respecto a este punto de los sistemas informáticos de facturación. Todas las empresas, todas, tienen que tener un sistema informático de facturación homologado. ¿Qué es un sistema informático homologado? Es un sistema que tiene que garantizar determinados conceptos que son la integridad, la conservación, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de las facturas. Veremos un poco más adelante qué quiere decir eso. Y además tienen que prohibir alteraciones de las facturas una vez que hayan sido introducidas en el sistema. Se pretende de alguna forma acabar con lo que desde las administraciones llamaban software de doble uso o software de programas de ocultación de ventas. Adicionalmente, obligan a los fabricantes de sistemas informáticos de facturación a cumplimentar un documento indicando que cumplen con la normativa y dejarlo visible además en sus sistemas informáticos. Desde la agencia tributaria no se va a realizar ningún proceso de homologación sobre los productos informáticos y es el fabricante el que tiene que firmar un documento de autocertificación. Esto supone una anomalía respecto a países de nuestro entorno que tienen legislaciones parecidas y que sí que son las autoridades públicas las que homologan los productos que pueden salir al mercado. Esto es una inseguridad importante para los fabricantes y para los propios usuarios. Veremos más adelante algunas formas que podríamos tener para protegernos de esta situación. Los objetivos que la agencia tributaria se marca con esta ley, o es lo que se transmite, es la prevención y lucha contra el fraude fiscal a partir de medidas tecnológicas, como os decía antes, para eliminar softwares de doble uso o de ocultación de ventas que habían detectado en el mercado, una modernización tributaria a través de la digitalización de sus servicios, de los cuales esperan que aporte valor al ciudadano y que además sirvan de motor para una transformación digital definitiva del tejido empresarial. Una concienciación social
y ciudadana. Los ciudadanos van a poder verificar la existencia de las facturas en los servidores de la agencia tributaria una vez que hubiesen sido emitidas. Y una protección del libre mercado. O sea, todas las empresas del mercado van a trabajar con sistemas informáticos homologados. Ya no se va a poder facturar con Excel, con Word o con cualquier tipo de herramienta informática que no pase por estos procesos. Con posterioridad a la ley antifraude del año 2021, se publica 2 años después lo que es conocido como Reglamento Verifacto. Aquí es donde se indica a los sistemas informáticos de facturación cómo pueden cumplir con la ley antifraude. Y además, en qué ámbito se tiene que aplicar esta nueva normativa. Vamos a ver un poco el ámbito. Aplica a todas las empresas, todas, pymes, micropymes, autónomos también, a todas, exceptuando las que ya están en el SII. Esto es el suministro inmediato de información. Es algo que vamos a ver posteriormente qué significa. Y las que estén bajo el régimen especial agrario. Aplica a todo tipo de facturas, tickets. Los tickets de cualquier autónomo, cafetería, carnicería, pescadería, todos tienen que pasar por este proceso. Facturas a particulares, facturas entre empresas y facturas a la propia administración pública. Es de aplicación en todo el territorio nacional, exceptuando el País Vasco, que tiene un sistema propio que se llama TicketBuy y que antes nos había comentado Alex. Y Navarra, que por el momento están por decidir si se incorporan al TicketBuy o si se incorporan a Verifacto. Importante, se prevén unas sanciones muy elevadas tanto para los fabricantes como para los usuarios. Aparece específicamente indicado en la ley que para los fabricantes serían sanciones de más de 150.000 por cada cliente instalado de su base de clientes y para los usuarios de más de 50.000 euros para cada uno de los usuarios. Es serio de lo que estamos hablando, no es broma. Vamos a hacer un poco el resumen de lo que hemos comentado para intentar posicionar bien en qué situación nos encontramos. En el año 2021 se publicó la Ley Antifraude, que era la que incorporaba una serie de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. 2 años después se publicó el Reglamento Verifacto, que es el que regula, desde un punto de vista informático, cómo se tienen que comportar los sistemas informáticos de facturación para considerar que están homologados y pueden estar en el mercado. Y en este año 2024 estaba pendiente de publicación una orden ministerial que sería la que regularía el detalle técnico que tienen que cumplir los programas informáticos para cumplir con la homologación. Esto se aprobó la semana pasada. Y a partir de la fecha de aprobación, los fabricantes de software tienen 9 meses para adaptar sus sistemas informáticos a esta normativa, con lo cual, teóricamente, el 29 de junio del año 2025 entraría en vigor esta normativa para los fabricantes de software. Ahora bien, para los usuarios finales, la fecha que estaba prevista de entrada en vigor, según el reglamento del año 2023, era el 1 de julio del 25, pero esta fecha ha quedado obsoleta. Queda obsoleta porque ha habido bastante retraso en la publicación de la orden ministerial y hace que los fabricantes tengan más tiempo para preparar sus sistemas que el tiempo que estaba previsto inicialmente. En resumen, para los fabricantes entraría en vigor esta normativa el 29 de julio del año 2025 y para los usuarios, aunque no hay una fecha todavía publicada por las administraciones públicas, por la agencia tributaria, se indica o se dice que será el 1 de enero del 26. Lo van a retrasar posiblemente hasta el 1 de enero del 26 para los usuarios finales, a la espera de que publiquen realmente una fecha oficial. Pero todo apunta a esto. Los detalles técnicos que tienen que cumplir un sistema informático de facturación para considerar que está homologado, que una transacción económica genere una factura y que además sea de una forma segura, inalterable y que esté a disposición de la agencia tributaria cuando así lo demande, son estos que vamos a ver un poco más en detalle. Todos los sistemas informáticos tendrán que detectar automáticamente cualquier modificación que se realice sobre una factura. Esto es lo que se denomina inalterabilidad e integridad. Tienen que incorporar medidas de seguridad técnicas informáticas que sirvan de trazabilidad sobre lo que ocurre en las facturas.
hablamos de firmas electrónicas y de huellas o hash encadenado. Una huella o un hash encadenado es una función criptográfica que almacena una información de forma segura y que no puede ser alterada. Está previsto que cuando emitamos una factura va a almacenar en este hash la fecha y hora de la factura emitida con anterioridad a la que estamos emitiendo, la de la fecha y hora de la que estamos emitiendo y la fecha y hora de la que se emitirá posteriormente. De esta forma tendremos una trazabilidad sobre las facturas emitidas. Los sistemas informáticos deberían de incorporar un registro de eventos, que es un fichero informático donde almacenaría todos los cambios, modificaciones, alteraciones que haya tenido una factura, que sirva a su vez de auditoría ante una inspección. Las empresas tienen que garantizar la conservación de las facturas, las copias de seguridad, por el medio que consideren oportuno. Copias en la nube, réplicas de sistemas, servidores de alta disponibilidad, lo que consideren oportuno, pero tienen obligación de conservar las facturas. Y además los sistemas informáticos tienen que incorporar funcionalidades que permitan el envío de forma estructurada de las facturas a la agencia tributaria cuando así lo demanden, de forma segura, íntegra, correlativa, etc. Los sistemas informáticos tienen que estar disponibles para su acceso por parte de la inspección tributaria cuando así lo consideren oportuno y de forma inmediata, a los registros de las facturas, a los registros de los eventos y a las copias de seguridad. A eso se refieren con la accesibilidad. La información en los sistemas informáticos tiene que estar disociada, diferenciando entre lo que es información de trascendencia tributaria y lo que es información que no tiene trascendencia tributaria, con lo cual en una inspección y en un acceso por parte de los agentes tributarios a nuestro sistema informático, esa información, la que no tiene trascendencia tributaria, está protegida por la Ley de Protección de Datos y no deberían de poder verla. Esto obliga a que los sistemas hagan cambios muy importantes. La impresión de las facturas deberá de incluir un código QR con acceso a la URL de los servidores de la página de Hacienda, un literal o un logo de Verifactu y un literal indicando que es una factura que puede ser verificada en sede electrónica de la agencia tributaria. Y por último, que ya habíamos comentado anteriormente, el fabricante debe de firmar un documento de cumplimiento normativo y dejarlo visible en su sistema informático. Son requisitos altamente exigentes para los fabricantes y en cierta medida también para los propios usuarios finales. ¿Cómo podemos adaptarnos al cumplimiento de esta norma? Es cierto que la Administración Pública, la Agencia Tributaria, ha previsto diferentes caminos para poder cumplir con esta normativa en función de las características y necesidades de cada tipología de empresa. Vamos a intentar verlos un poco más en detalle. Tenemos una primera posibilidad de cumplir con este reglamento y con esta ley en la parte específica de los sistemas informáticos de facturación, que es implantar un sistema no Verifactu. Os puede sorprender esto. Un sistema no Verifactu. Un sistema no Verifactu es un sistema que no envía las facturas en tiempo real a la agencia tributaria y que además está exigido de cumplir en su máxima extensión todas las características que anteriormente hemos mencionado. No enviaríamos las facturas en tiempo real cuando las estamos generando y tendríamos que cumplir el resto de requisitos de los que hemos hablado anteriormente: integridad, inalterabilidad, conservación, todos los elementos de seguridad, los registros de eventos, la accesibilidad y la información disociada cuando así nos lo demande la agencia tributaria. Hay que incorporar en cualquier caso los códigos QR porque se imprimirían y cuando el ciudadano lo lea le va a llevar a los servidores de la agencia tributaria y le va a decir que la factura no está ahí. Pero hay que imprimirlo en cualquier caso. Y una declaración del fabricante que también habría que imprimirla o dejarla visible en el sistema informático diciendo que es un sistema que no es Verifactu, que cumple el resto de la normativa, pero que no envía las facturas en tiempo real. Y no tendríamos ningún beneficio en cuanto al reporting fiscal que podríamos obtener a partir de tener las facturas en la agencia tributaria. Este sistema, como ya comenté anteriormente, es altamente exigente, complejo para los fabricantes de software, ya que supone mucha complejidad en lo que es el diseño y la construcción de la solución informática. Pero también lo es para los usuarios finales, en cuanto a la conservación de los datos y a la explotación de los mismos, teniendo que estar accesible
para que la agencia tributaria pueda acceder a él de forma inmediata cuando así lo considere oportuno. Me atrevería a decir que es un sistema que va a estar de forma muy residual en el mercado, que los fabricantes no vamos a recomendar y ni siquiera posiblemente vayamos a desarrollar, ¿vale? Y que en cualquier caso, si alguien lo hace, estará en el foco de la administración pública de lo que es la inspección tributaria. Tenemos un sistema Verifactu, es la otra opción que tenemos. El sistema Verifactu es un sistema informático de facturación que genera facturas, como hasta ahora, pero las envía en tiempo real a la agencia tributaria. Este es el concepto de Verifactu. Punto final. Un sistema informático que envía facturas en tiempo real a la administración tributaria, a los servidores de la agencia tributaria. Y además, por este hecho, está exento del cumplimiento de determinados requisitos que antes habíamos visto en cuanto a las homologaciones de los productos informáticos. En la propia literalidad de la publicación en el BOE del reglamento Verifactu se dice que es la forma más fácil y sencilla de poder cumplir con el propio reglamento. Tendríamos que enviar las facturas en tiempo real a la agencia tributaria. Tendríamos que mantener y garantizar la integridad e inalterabilidad de los registros. No se van a poder modificar facturas sin que se quede una huella de lo que se está haciendo. No tendríamos que garantizar la conservación, las copias de seguridad. No tendríamos por qué hacerlo porque los registros de las facturas ya están en la agencia tributaria. Y no tendríamos que cumplir con otra serie de requisitos como es los elementos de seguridad, la firma electrónica no haría falta. Sí que en cualquier caso el hash o huella sí que hay que tenerlo, sí que es necesario para tener la trazabilidad de lo que ocurre con las facturas. No necesitaríamos el registro de ventas, no necesitaríamos la accesibilidad ni la información asociada a los sistemas, no accederían a nuestro sistema ante una inspección, tienen las facturas ya en su poder. Habría que imprimir el código QR, en este caso este código sí que nos llevaría a los servidores de la agencia tributaria. Habría que incorporar en el sistema informático la declaración de cumplimiento normativo y tendríamos beneficios en cuanto al reporting fiscal, ya que al tener las facturas en la agencia tributaria podríamos consultar los borradores de los libros de IVA y validarlos directamente. Este sistema, en principio, funciona de esta forma. Se generará en el sistema informático una factura en un formato estructurado con una huella o hash encadenado que se mandará a los servidores de la agencia tributaria y cada vez imprimirá un código QR que el ciudadano finalmente podrá leer y esto le llevaría a los servidores de la agencia tributaria quien le va a responder si la factura está o no está en su sistema. Tenemos un camino más para cumplir con esta normativa que habíamos comentado al principio y es el suministro inmediato de información, el SI. Este es un sistema que está implantado en el mercado desde el año 2017 y podríamos decir que es el hermano mayor de Verifactu. Era obligatorio para determinado tipo de empresas y vamos a ver un poco en detalle qué es lo que hace o a qué obliga este sistema. Es obligatorio para empresas que facturan más de 6 millones de euros, que son grupos de IVA y que están en el REDEME, que es el sistema de evolución mensual de IVA. Exige el envío de facturas emitidas y recibidas. Si recordáis, en el Verifactu solo tenemos que mandar las emitidas, no las recibidas. Pero como contraprestación, tienes la posibilidad de enviarla en el plazo de 4 días, mientras que Verifactu es un envío automático, es un envío en tiempo real. Exige del cumplimiento mensual de declaraciones de IVA y tiene como ventajas que estaríamos exentos de determinados modelos impositivos, 347, 349 y 390, y que además tendríamos desde la Administración, nos generarían determinados borradores de modelos impositivos, como puede ser el caso del IRPF, en este caso del modelo 303, y podríamos llegar a consultar los libros de IVA y validarlos directamente en la propia página de la agencia tributaria. Y lo más importante en cuanto al tema que estamos tratando es que nos exime del cumplimiento en su totalidad del reglamento Verifactu. O estamos en Verifactu o estamos en el SI. A este sistema nos podemos sumar de forma voluntaria, con lo cual es importante que se haga un análisis individualizado de las necesidades de cada tipología de empresa y se decida cuál es el sistema más conveniente en cada uno de los casos.
Desde las asociaciones, bueno, ahí podemos ver un poco en qué situación nos encontraríamos. Mandaríamos las facturas a la agencia tributaria. No tendríamos que cumplir con ninguno del resto de requisitos. Por supuesto, el fabricante no tiene que hacer ninguna declaración responsable. Y al final tendríamos beneficios en cuanto al reporting fiscal, como os decía, porque hay excepciones en cuanto a los modelos que se tienen que presentar. Hay modelos que nos genera automáticamente en forma borradores para poder validarlos. Y hay la posibilidad de consultar los libros de IVA directamente en los servidores de agencia tributaria y validarlos. Podemos ver quizás que pueda ser una anomalía en el sentido que estas grandes empresas tienen menos exigencias que el Verifactu, que en principio está para las pequeñas empresas en cuanto al menos al tiempo de envío de facturas a las administraciones. Hay una última posibilidad para cumplir con esta normativa, que sería una plataforma pública de facturación, que desde las administraciones han prometido que van a desarrollar y van a poner en el mercado, pero que a la fecha es simplemente un compromiso, no es una realidad, no está hecha ni hay una fecha clara en la que vayan a poder publicarla. Es una plataforma en la que teóricamente se podrían realizar facturas, se almacenarían las facturas y daría cumplimiento a gran parte de la normativa Verifactu. Está pensada principalmente para las micropymes o los autónomos, porque tiene ciertas limitaciones. La información que tenemos, os digo que esto es un borrador, no es un hecho a la fecha. Sería una plataforma en la que se podrían introducir facturas, consultar, descargar, imprimir los PDFs, y como limitaciones tendría que solo se puedan hacer facturas en nombre propio, requerirían de una autentificación y habría un límite de facturas que se pueden introducir en esa plataforma por empresa y año. Se hablaba de unas 100, pero aquí tenemos que esperar a que desde la Administración nos digan exactamente qué van a hacer con esto. Si nos fijamos en el mapa de posibilidades que tenemos para resolver esta necesidad, se ve claramente que a medida que utilizamos sistemas que envían las facturas en tiempo real a la administración pública, las exigencias y los requisitos en los sistemas van a ser menores. Aquí hay que hacer el ejercicio individualizado de ver cuál es la opción que mejor encaja en nuestro negocio. Vamos a intentar ver cómo podemos afrontar un proyecto de este tipo. Un proyecto de este tipo que además forma parte de la hoja de ruta de la agencia tributaria y de las administraciones públicas para su digitalización, que además está motivada por normativas europeas en muchos casos. Entiendo que no puede ser de otra forma que no sea apoyándose en socios tecnológicos de confianza, presentes o futuros, y que además estén en colaboración con los servicios financieros y fiscales de las compañías, internos o externos. En la era digital en la que vivimos, y antes hemos visto la ponencia de Alex, en la que continuamente aparecen nuevas tecnologías y además tenemos un marco regulador que está en una continua evolución desde hace un tiempo, tenemos que pensar en diseñar un plan de acción que nos permita cubrir estas necesidades presentes y futuras. Esto, sin duda, está claro que es un reto principalmente para las pymes y los autónomos, porque, no nos engañemos, en el corto plazo esto va a suponer recursos y seguramente inversión para implantar nuevas soluciones. Aunque en el medio o largo plazo se espera que tenga un retorno en eficiencia en la gestión, en la productividad, en información globalizada y en tiempo real, en reportes fiscales, etcétera. Vamos a ver cómo afrontaríamos un proyecto como el de Verifactu para intentar que tengamos una transición suave y eficiente. En primer lugar, yo creo que debemos de hacer un diagnóstico individualizado de la situación en la que nos encontramos, dónde queremos llegar y qué necesitamos para ello. Las empresas necesitan conocer sus necesidades, carencias en este asunto y ver cómo podemos cubrirlas en cuanto a las presentes y futuras que están por llegar. Tenemos que diseñar un plan de acción que nos permita aterrizar esto de una forma suave y eficiente. Busquemos un socio tecnológico que nos acompañe en este cambio, un socio de confianza, que tenga suficiente experiencia, que tenga suficiente estructura, que nos acompañe en todo el proceso de digitalización que vamos a tener que afrontar, que además tenga unas soluciones globales y escalables,
que nos permitan dar soluciones presentes y futuras. Coordinemos a todos los integrantes en un proyecto de este tipo. Financieros, asesores fiscales y socios tecnológicos. Van a tener que trabajar juntos para dar soluciones principalmente a las pymes y a los autónomos. Aprovechemos para aportar valor en este plan de acción. Revisemos los procesos internos y rompamos con las costumbres que nos permitan ser más eficientes. Por último, monitoricemos en este plan pues, todo lo que es el mercado, que antes se habló de él, de las ayudas, de las subvenciones, las exenciones fiscales, que nos puedan ayudar, son muy diferentes en función de la localización y nos pueden ayudar a hacer que el proyecto sea menos costoso para la empresa. Diseñado el plan de acción, tenemos que pasar a su puesta en marcha. Habrá que adaptar el sistema informático de facturación a una versión que esté homologada por parte del fabricante que tengamos o a una versión distinta si tenemos que ir a un fabricante diferente. O podemos decidir también implantar el sistema inmediato de información, el suministro inmediato de información del que habíamos hablado antes. Tendremos que poner medios para formar y capacitar a las personas. Antes se comentaba en la mesa redonda que acaba de precederme. La formación, las empresas tienen que comprometerse a formar a las personas y capacitarlas en las nuevas herramientas. Esta es una garantía para hacer que el proyecto sea un éxito. Generemos la documentación oportuna para que podamos tener una autonomía en la resolución de las incidencias, guías, manuales, documentación varia, etc. Pasemos por una fase de pruebas que nos permita entrenar al sistema, adaptarlo de forma fiable a nuestras necesidades y que de esta forma tengamos menos tensiones y no se consuman recursos de forma involuntaria. Y por último, garanticémonos el apoyo en la puesta en marcha de todos los integrantes del proyecto que nos ayuden una vez que arranquemos en el momento del pánico, cuando estas cosas al final se complican. Para cerrar, de forma ya rápida, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Estamos en un proceso de digitalización que es imparable por parte de la Administración, en proyectos presentes como puede ser Verifactu y en proyectos futuros que nos van a llegar en los 2 próximos años. Tenemos encima de la mesa una ley que se llama Ley Crea y Crece, que regulará la facturación entre las empresas y que además controlará determinadas cuestiones en cuanto a la morosidad. Y otra ley que está a nivel europeo que se llama Proyecto Vida, que regulará también la facturación electrónica entre las empresas a nivel europeo. Los 2 próximos años vamos a seguir teniendo cambios importantes en el marco regulatorio que van a afectar a todo el tejido industrial, a todo. Hagamos un análisis de nuestras necesidades, de las necesidades que vienen, en qué situación estamos, porque los caminos para cumplir con las obligaciones son múltiples. Tenemos que ver cuál nos interesa en nuestro caso y ver cómo lo podemos implantar. Esto va de tecnología. Hay que tener un socio tecnológico que nos acompañe en todo este proceso. Un socio tecnológico con experiencia, con estructura, con conocimientos y que tenga un portfolio de productos suficientemente importante para darnos soluciones a las necesidades presentes y futuras. Hagamos una parada, reflexionemos, revisemos los procesos internos, rompamos con las costumbres e intentemos eliminar todo aquello que no aporta valor. Es el momento, ¿vale? Para que realmente el proyecto nos aporte algo más, nos apoye lo que es el proceso de digitalización para poder avanzar en eficiencia dentro de la empresa y en competitividad. ¿Qué decir de los sistemas informáticos de homologación? Ya lo hemos visto. No vamos a poder trabajar si no tenemos un sistema informático de facturación, Excel o Word. Y para cerrar y punto final, esto tenemos que hacerlo con suficiente tiempo. Para que sea un éxito, para que no genere recursos de forma innecesaria y para que no genere tensiones. ¿Vale? Hasta aquí. No ha sido seguramente muy divertido, pero gracias a todos. Quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta. Gracias.